Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para esta serie tengo conmigo un gran amigo, un invitado siempre muy especial, el pastor Sergio González de la Iglesia Palabra de Fe en Cuautla. Bienvenido, pastor. Vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de lo que es toda la humildad, ¿verdad? Sí. Un tema que yo creo que es un tema... pues que nos cuesta trabajo ser humilde, ¿verdad? Sí, claro. Nos cuesta trabajo decir, sí, tengo que aprender más, tengo que saber más, no llegué al máximo potencial de mi vida, pero es la clave del éxito. Y como creyentes debemos de saber que hay alguien superior que siempre está por encima de nosotros, que es nuestro Dios, que nos ama y que nos quiere ver cada vez más parecido a Él, ¿verdad? Claro, sí. Pero siempre reconociendo que necesitamos de Él, que necesitamos tener una vida que le honra, ¿no? Claro. Sí. Como tú decías antes de empezar el programa, deberíamos de conectar la humildad con la honra, con estas, claro. porque pues sí, va de la mano. Van de la mano, ¿verdad? sí, claro. Y me acuerdo que hicimos un programa con el pastor Javier Castro acerca de la honra. Yo creo que estaría bien que los pongamos ahí en serie para que podamos aprender más acerca de esto. Y obviamente nos cuesta trabajo la humildad, yo creo que hasta que llegaremos al cielo, ¿no? Sí. Y ahí... Sí, pues yo creo que, fíjate, pastor, que bueno, yo veo que el tema de la honra y de humildad, la palabra viene de la palabra humus, que significa tierra. Claro. Entonces humildad es, recuerda que tú eres tierra. Recuerda que fuiste creado. Sí. Recuerda que no eres el creador. Exacto. Recuerda que alguien te dio vida. Sí, también. Recuerda que el aliento de vida que tienes, por el que respiras cada segundo, alguien te lo dio, no es tuyo. Exactamente. Entonces, eso te pone muy bien los pies en la tierra. Porque la palabra humildad, el tema es que la característica básica de la naturaleza caída del hombre es exactamente lo contrario a la humildad. Sí. Es el orgullo, es la soberbia, porque al final del día lo que sucedió con Adán y Eva en el huerto del Edén fue que la serpiente antigua viene y le habla a Eva y le pone una meta para ser como Dios. Ahí hay una situación de engaño porque Eva ya era como Dios. Pues sí. Pero también viene una situación de decir, oye, voy a conocer el bien y el mal. Y entonces es esa búsqueda del hombre por ponerse en una posición igual que Dios. Ajá. Y esa es la semilla realmente con la que nace cada ser humano en la tierra, que es exactamente una semilla de yo puedo, yo lo haré, es mi esfuerzo, es mi capacidad. Sí. Y alejados del concepto de depender de Dios. Exacto. Alejados del concepto de la fe. Sí. Al final del día podríamos conectar cada milagro de la Escritura con una persona humilde. Sí, claro. Si pensamos, por ejemplo, en Noé, ¿no? Sí. Imagínate estar construyendo el arca, ¿cuántos años? 100 años. Y que se estaban burlando de él y que seguramente no veía lluvia por ningún lado, no sabía cómo. ¿Cómo te imaginas hacer eso si no eres obediente? Sí. Pero la obediencia viene basada en una humildad. Claro. En decir, ¿sabes? Yo voy a obedecer porque quien me manda es alguien mayor que yo. Sí. Entonces, desde ahí, desde el principio, podríamos conectar casi todos los milagros de Jesús y todas las obras de Dios con un acto de humildad, un acto de que muestra tu confianza en mí, muestra que tú crees en mí. Exacto. Porque finalmente el que cree se humilla, el que cree obedece, ¿no? Sí, claro. Sí. Reconocemos que dependemos de Él para todas las cosas, Así empezando por la salvación. Por la salvación, sí. No la podemos obtener nosotros. No. Entonces, ahí es un momento donde tú tienes que decir, bueno, ahí sí me rindo. Sí, claro. Porque sí. eso es seguro que no lo voy a lograr. Sí, no hay manera. No. Es el engaño de la religión que te hace creer esto. Así es, sí. Que puedes a través de obras, no sé, peregrinaciones, sacrificios, miles de cosas que finalmente nunca logran nada, y ahí es donde está el engaño. Y después de haber hecho todo eso, tienes que un momento decir, bueno, ya me doy cuenta, no me va a funcionar, voy a tener que creer que solamente
de humillándome, Jesús. reconociendo mi condición Claro. de nivel demasiado bajo para alcanzar esto, Sí. y entonces recibo lo que quiero obtener. Sí, así es. La humildad te permite obtener lo que deseas. Exactamente, sí. Y eso es bien curioso porque la humildad es precisamente la característica básica para la grandeza. Sí. Es esa persona que más busca la grandeza, es la persona que más debe revestirse de humildad. Exacto. Porque la humildad va a ser exactamente el ingrediente básico, necesario, en el cual va a poder alcanzarse a ver la gloria de Dios en tu vida. Sí. O sea, es decir, el hombre por el hombre puede alcanzar muchas metas, sí, pero dice que va a producir riquezas con trabajo duro, ¿no? Esa es la Sí, maldición de la ley. La maldición de la ley. Pero la forma en la que Dios bendice es una forma en la que nuestra dependencia es de Él. Y entonces cuando al final lo logras, dices, pues no siquiera lo hice yo. Como Pablo dice, el apóstol Pablo dice, he predicado más que todos aquellos. Pero dice, pero no yo, Sí, claro. sino la gracia de Dios en mí. Entonces, realmente es muy, yo creo que es un tema muy básico porque si empiezas a ver que la raíz de todo pecado es la soberbia, Ajá. es el orgullo, démonos cuenta que lo contrario a ese pecado nos va a dar el origen y la semilla de lo que es el Espíritu de Dios en nosotros, Wow. que es la humildad. Claro. La humildad debe ser como ese, pero es cierto y correcto que cuando llegamos a Cristo, pues también no es que, pum, al otro día ya seamos muy humildes. No. Venimos con una idea muy humanista, venimos con una idea muy de lucha, de esfuerza, de sal adelante, de muestra lo que puedes hacer. Sí, es la cultura mundial. Es la cultura del mundo y en la cual estamos inmersos. Por eso esa renovación del entendimiento, para darnos cuenta que el camino de Jesús, pues era un camino que les decía a sus discípulos, o sea, el que quiere ser mayor de ustedes, Sí, háganse el menor. exacto. Entonces le está dando ahí la clave. Pareciera como un juego de palabras, como un padre que le dice, ándale, cómete tus verduras porque vas a crecer grande y fuerte, ¿no? Y el niño ya no se lo cree, ¿no? Sí, claro. Porque cree mejor que el cereal o que, no sé, algunas papas fritas le van a hacer bien. Sí. Parece esa receta, pero la verdad es que Jesús no decía mentiras. El hombre que quiere ser mayor tiene que ser servidor de los demás. Exactamente. Pues así vino a la tierra también. Así ¿no? vino a la Entonces- tierra, sí. Entonces, pues obviamente. Pero hablando de humildad, tenemos que aclarar a los que nos escuchan, no estamos hablando de humildad de condición. No estamos hablando de esta humildad de pobreza, De pobreza. o de yugo o de menosprecio. Estamos hablando de la humildad que es realmente ser enseñable, aceptar realmente corrección del rumbo de nuestras vidas para llegar a donde queremos llegar. Porque la bendición de la humildad es llegar a tu propósito Claro, y exitosamente. sí, por supuesto. Pero tenemos que reconocer esto, reconocer la superioridad de Dios, Sí. que sí existe este ser superior Sí, y que no es para menospreciarnos porque tenemos un Dios que al contrario nos quiere ver encima. Todo lo que dice en la primera parte de Deuteronomio 28, Él no nos ve como el mundo dice que somos, Él nos ve siempre por encima, nunca por debajo, ¿verdad? sí, así es. Entonces, la humildad no quiere decir que te mantendrás en lo bajo, sino que serás cabeza y no cola, ¿no? Por supuesto, sí. Y esa es la voluntad de Dios, pero a través de un medio que no nos corrompe y que nos permite mantenernos siempre por encima. Así es. Es que fíjate que, bueno, a mí me llama la atención cuando la Escritura habla de que nosotros somos como vasos de barro. ¿No? Que Dios puso un tesoro en un vaso de barro. Sí, Entonces, lo valioso realmente nunca es el vaso de barro. no, Lo valioso siempre es el oro que está dentro. exacto. Pero si ese vaso de barro está lleno de sí mismo, cada vez va a tener menos oro. Claro, Pero para que ese vaso de barro tenga más oro, tiene que estar vacío. eso es. Entonces, cuando el hombre se vacía de sus propias logros y de sus propios meritocracia, de su propia idea de triunfo y victoria, de su propia autoexaltación, de la búsqueda de su propia promoción, Sí, entonces Dios viene y al ver a ese hombre vacío,
es que entonces lo puedes llenar de ese oro. Exacto. Y algo bien interesante, por ejemplo, vemos a los hombres que Dios usó en la Escritura. Y a mí me impacta, por ejemplo, cómo estaba Moisés, 40 años después de haber querido salvar al pueblo egipcio, al pueblo judío de los Sí. egipcios, cómo después está 40 años diciendo, yo no, o sea, por supuesto que yo ya no. O sea, yo ya no soy útil, yo no soy capaz. Sí. Sí, alguna vez lo intenté, ya ni me acuerdo porque tal vez estaba yo loco, pero yo no puedo hacer eso, Dios. Claro, claro. Y ahí es donde Dios le dice, estás en el momento y en la situación correcta para que yo pueda poner mi oro dentro de ti, Sí, para ser un siervo útil para mi obra. claro. Porque mientras estaba ese general del ejército egipcio poderoso, fortalecido, ese hombre guerrero de lucha, que era el príncipe de Egipto, fue difícil trabajar con él. Sí, claro. Y fíjate, o sea, cómo tuvo que aprender humildad, que se aventó 40 años en el desierto. 40. Un curso de 40 años. Sí, y aún llegando ahí enfrente de la zarza ardiente, Sí. estaba con orgullo, porque cuando Dios le dice, te voy a llamar para salvar el pueblo, si él dijo, es que no se puede, es porque piensa todavía que lo va a hacer en sus fuerzas. Sí, claro, sí, él pensaba eso. Sí, sí, sí. Es ahí donde tenemos que limpiarnos. Cuando Sí. Dios te llama, no te llama conforme a tus fuerzas, No. te llama conforme al potencial que Él puede descubrir en ti y Él usarlo Sí, claro. para que tengan la gloria y Sí. que sean exitosos en lo que van a hacer. Sí, Esa es la garantía que tenemos. No debemos de pensar, ay, es que yo no puedo hacer esto, no Sí. puedo. ¿Cuántas veces cuando empezamos en el ministerio hemos pensado, no, yo no puedo predicar? sí, claro, Ajá. sí. O sea, ¿quién te dijo que ibas a predicar tú? Sí. Nada más abre la boca y deja que el Espíritu Santo hable. Sí, así Y es. te va a guiar, obviamente te has preparado, Sí, pero no es tu potencial personal, No. es el potencial de Dios sobre tu potencial que Sí. hace que somos lo que podemos lograr hacer. Es lo que hizo que Moisés pudo lograr ser este gran líder, ¿no? sí, así es. Sí. Porque no tenía la mentalidad de gran líder cuando se encontró con Dios. No, definitivamente no. Tenía una Yo- mentalidad de gusano. Yo creo que cuando él intenta liberar al pueblo judío, sí tenía como en su idea alcanzar las metas por sus propias capacidades. Sí, Pero mata al egipcio, recordar la escritura, lo esconde en la arena sí. y pues se va. Pues imagínate, en sus fuerzas tenía que matar todos los egipcios Los uno egipcios. por uno. Sí, Imposible. sí, era imposible. Y te das cuenta que ni siquiera funcionó porque aún a los judíos que él quería librar, pues resulta que ellos le dijeron, nos vas a matar como mataste a eso. Sí. Entonces él empezó a tener miedo y dijo, es que no me queda otra más que irme de aquí. Exacto. Y mira cómo Dios le enseñó, ¿no? En el mar Rojo. Tú lograste matar uno, yo voy a matar a todos. Claro, sí. Sí. Y Dios es en unos poderoso, sí. segundos. En unos segundos. Y fíjate, por ejemplo, le dice que con qué va a ir Sí. a ver al faraón. Sí. Y Dios le dice, pues, ¿qué traes en tu mano? O sea, ¿qué es lo que tienes en la mano? Y dice, pues, tengo una vara. ¿Y ¿Cómo es le posible? sirvió, eh? Sí, ¿cómo le sirvió esa vara? O sea, ¿sí me explicó? O sea, es cuando tú ves, dices, wow, o sea, ¿cómo Dios puede hacer algo completamente superpoderoso de algo tan sencillo, Sí, ¿no? De un grano de mostaza, ¿no? sí, claro. Puede ejemplificar la fe. Sí, Y vemos ahí el caso, por ejemplo, cómo él va y pues con esa misma vara la convierte en serpientes y el otro dice, no, pues nosotros también podemos. Sí, pero mi serpiente siempre va a estar por encima de tus serpientes. exacto. Y vemos todas las plagas y vemos cómo se abre el mar y vemos todo lo que hizo con un simple instrumento de Dios. Sí, ¿eh? Fíjate, yo creo que si la vara hablara, la vara diría, yo no puedo hacer eso. Claro que Y sí. entonces yo le diría, está perfecto, porque no puedes tú, puedo yo. Sí, Entonces, ese ser inanimado, que es la vara, se convierte en un ejemplo también de cómo cuando nosotros decimos, yo nunca he hecho eso, yo no sé hacerlo, es cuando exactamente. Dios dice, este es tu momento, ahora lo puedes hacer porque yo estoy aquí, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Claro, claro, confía en mí. Todo eso va también hacia la fe siempre, ¿no? Siempre, sí. Siempre tenemos que tener esta vida de fe que nos pone obligatoriamente en la humildad
Sí. porque yo tengo que creer que Él lo va a hacer, ¿no? Sí. Y además Dios nos pone retos que no podemos alcanzar. Sí, claro, sí. Sí, sí. Es ahí donde podrías decir, oye, pero ¿cómo me dices que yo haga eso? Pues es que sí, cuando yo te estoy pidiendo que uses tu fe es que creas en primera que yo lo voy a hacer en lugar tuyo. Exacto. Y eso realmente, pastor, es algo complejo porque pues cuando llegamos a la vida cristiana, a veces como el apóstol Pablo, ¿no? O sea, apenas se nos está convirtiendo y empezamos a preguntar, ¿qué voy a hacer? Sí. ¿Qué quieres que haga? ¿No? Sí, sí, sí. Y muchas veces lo primero que tenemos que hacer es reaprender, quitar la forma en la que nosotros veníamos considerando que era el crecimiento y el desarrollo, y descansar y confiar en Dios. Ajá, Y exacto. actuar con humildad. Y aprender obediencia, por ejemplo, ¿no? A mí Sí. me impacta que Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió obediencia. Sí, Entonces, Él también pasó por procesos de humildad. claro. Tenía que, de hecho es su gran mensaje, y yo no hago las cosas por mi propia cuenta, Sí, sino claro. hago lo que el Padre me dice, Sí. ¿no? Entonces, Todo el tiempo lo menciona. pero como eso le dio autoridad, como eso lo puso ahí en alto, Sí. como la gente reconoció el que podía hacer milagros, era el único. Ey, En este tiempo nadie hacía milagros No. sino Él. sí, Y Él que dijo, yo soy humilde y manso. sí. Y dice, aprendan de mí. Sí, Entonces, cuando Él se define a sí mismo, se define con esas dos partes muy básicas, manso y humilde. Y es algo que a veces aprendemos teología, aprendemos muchos temas, sí, pero lo que Jesús nos dijo que aprendamos es que aprendamos humildad. exacto. Ajá, que aprendamos a ser esas personas mansas y humildes de corazón, ¿no? Exactamente. Ajá. Y dice, y hallaréis descanso. Porque mucho de los afanes y de las angustias y las preocupaciones están derivadas de nuestra propia autoexaltación. Es que yo ya quiero tener esto, es que ya quiero alcanzar esto, es que ya quiero llegar a esto. Y Dios dice, oye, yo soy el que hago todas las cosas. Sí. O sea, Sí, descansa claro. en mí. Yo Es lo lo voy a que hacer. dicen en Apocalipsis los ancianos, a lo mejor tuvieron que llegar ahí para darse cuenta de esto, Sí. pero me gusta este pasaje de Apocalipsis 4:10, cuando dice, y depositaron sus coronas delante del trono, proclamando, tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque todas las cosas tú las creaste. Amén. Entonces, aún lo que nosotros creamos, Dios ya las había creado, creo, antes de que nosotros iniciaron un proceso de un invento o de cualquier otra cosa. Sí. Hay cuántos inventos que vemos. Es imposible que el hombre descubre esto por sí mismo y de manera tan rápida. Sí, La evolución de la ciencia, Dios la tenía programada para el Sí. fin de los tiempos. Estamos en el fin de los tiempos. ¿Y cómo despegó la ciencia? sí, Hace 80 años ¿qué teníamos para hacer una suma? Una aguja de papel y un lápiz. sí. Y ahorita hacemos cálculos para ir a Marte, para ir... Sí. ¡Wow! En tan poquito tiempo. Sí, la ciencia aumentará. Estaba escrito ya. Pero no por nuestra No por inteligencia, nosotros, ¿no? porque está planeado, ¿no? Porque Desde Dios antes de la fundación del mundo. Abrió ese umbral, ¿verdad? Sí, Sí, es bien interesante esto. Yo creo que cada vez que nosotros volteamos a ver hacia los logros de los hombres, al final del día vamos a terminar volteando a ver al cielo. sí, sí, Porque realmente es algo que viene de Él. exacto. Porque por nosotros mismos dice que pues nada podremos hacer, ¿no? Exacto. Yo creo que Por mucho cuando que nos hablamos de afanemos. inventos estamos utilizando una palabra equivocada. Deberíamos de decir descubrimiento, porque Dios ya lo había preparado, Sí. lo había inventado, ¿no? Sí. Entonces eso nos mete también en humildad, Sí, así es. aunque somos grandes científicos. Sí. Bien, pues yo creo que vamos a seguir en el próximo programa, pues ya se nos acaba el tiempo para ahorita. Entonces nos despedimos de todos ustedes, vamos a seguir hablando de la humildad durante toda la semana. Quédense conectados con nosotros, comparten esto, mándanlo a mucha gente, es de gran bendición. Si tú sientes que has sido bendecido, bendice a los demás compartiendo esto, dale like y mándalo a toda la gente que tú conoces. Y muy bien, recuerdan también, siempre en victoria.